Ujú, dígame. pastillas, o sea, ese tipo de operaciones. Ujú, ujú, Puede sí. ser para Entonces, contrarrestar algún dolor en posición exacto, semifetal. también, bien que me haces de acuerdo a eso, hay ocasiones en que las posiciones son para mejorar, no necesariamente cirugías o no necesariamente auscultamiento o exploración médica en un examen físico, sino también para mejorar dolores, para mejorar presiones en algunos órganos, para mejorar o para drenar. Aquí más adelante vamos a ver una posición que es ideal para drenar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la posición de cúbito lateral que ya le decía, puede ser izquierda, puede ser derecha. Luego tenemos la posición de Sims, la semiprono le dicen también a esta, ¿no? Esta posición de Sims, para qué cree que valga esa? ¿Será para qué? ¿Mm? ¿Mm? Posición fetal. A veces sería fetal cuando las dos piernitas estuvieran hacia adelante, tal cual como esta piernita derecha que la vemos aquí, ¿no? Esta posición se llama semiprono o SINS y es un poquito parecida a fetal. Esta posición es adecuada para pacientes inconscientes, porque facilita la eliminación de secreciones. Hay ocasiones en que alguien se desmaya, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante inmediatamente hacerle una posición adecuada en caso de que haya secreciones o que para que no se obstruya la vía aérea. De esta manera respira mejor. De esta manera respira mejor a los bebés cuando recién nacen. Generalmente se los pone así, ¿no? De cúbito lateral y al momento en que le levantan una piernita ya se convierte en posición de SINS porque evita la eliminación, que se atragante o que se pase las secreciones de un bebé cuando es recién nacido, tiene mucho reflujo. Una persona inconsciente, no sabemos si esta persona va a tener reflujo o no. Entonces, esta posición le ayuda muchísimo porque facilita que esas secreciones se eliminen a través de la boca y que no se vaya a los pulmones o que vaya a ocurrir un atragantamiento o también previene que se obstruyan las vías aéreas, ¿no es cierto? Entonces, esta es la posición de Sings. Al lado tenemos la posición de Fowler. Esta posición de Fowler es la que le decía que ayuda al drenaje uterino después del parto. Una mujer después de un parto, generalmente el médico, la enfermera le pone en esta posición para ayudar a que se drene todas las secreciones que quedan en el útero para que se dé el drenaje uterino con mayor facilidad porque después de un parto queda sangrando la mujer que acaba de tener su bebé, su parto, queda sangrando porque recuerde que no solo sale el bebé, sale placenta, salen líquidos, sale mucho tejido que ya no es necesario, tiene que ser eliminado. Todo lo que esté dentro del útero, el útero debe quedar limpiecito para evitar infecciones. Entonces, de tal manera que la posición de Fowler es la más común en mujeres después de un parto, ¿no? Porque mejora el drenaje uterino. También esta posición se la usa en pacientes con insuficiencia arterial, insuficiencia cardíaca, con hernia hiatal, esa me olvidé, con hernia hiatal. La hernia hiatal es una hernia en la parte del hiato, entonces estas personas con hernia hiatal tienen muchísimo reflujo y a veces hay hasta diarreas. Entonces, esta posición también es adecuada para pacientes con hernia hiatal, pacientes delicados con hernia hiatal. Profe, Dígame. ahí también hay dos derivados, ¿verdad? Sí. Alguna vez había leído sobre la posición Fowler, Ujú. que la posición Fowler es de 45 a 60 grados y Y también existe la semi-Fowler, que es sí, para tratar sí. problemas neurológicos. Neurológicos, especialmente pacientes con meningitis. Ujú. Pacientes con meningitis, pues ellos también tienen, sí, de la mayoría se derivan, ¿no? Por ejemplo, a la de cúbito lateral, si vemos que el paciente tiene alguna dificultad en su columna, aquí esta le sirve muy bien para una auscultación de columna, para ver la curvatura de la columna, pero si vemos que tiene algún problemita, vamos a hacer que se eleven las dos piernitas, parecida a la SINS, pero que eleve las dos y ella quedaría en posición fetal. Sin embargo, la posición fetal no la tenemos por aquí. Entonces, las posiciones corporales de los pacientes, como le decía, va a depender de la situación del paciente, de la enfermedad, del objetivo que tenga el médico. Entonces, la Fowler tiene sus variantes, las de acá también tienen variantes, todas estas tienen variantes también. ¿Ok? Entonces, esta Fowler es, así como la vemos aquí ahorita, es exclusiva para pacientes después de un parto. El drenaje uterino es fundamental. El parto pudo haber estado atendido de la mejor manera por el médico, por la enfermera, por parto natural estamos hablando, ¿no?
no una cesárea. Estuvo muy bien atendido por los profesionales, pero después del parto es mucho más importante también, o tan importante también, el drenaje uterino, porque una mujer que quede no con su útero limpio, con una pequeña cantidad de sangre o de coagulitos o partecita de la placenta, puede estar en peligro de muerte porque le da una infección catastrófica, ¿no? Entonces, la posición de Fowler es sumamente importante. Quienes vayan a estudiar enfermería o algo así, pues la posición de Fowler, ahí sí la van a estudiar a profundidad. Cada una de estas posiciones tiene sus variantes, tiene sus pros, sus contras, sus tiempos, porque obviamente no nos corresponde ahorita ahondar mucho, solamente como conocimiento general, pues para que tenga una idea, sí. Pero ahí van a conocer a profundidad estas posiciones corporales, los ángulos, los tiempos adecuados, etcétera, porque son posiciones que pueden salvar la vida. En el caso de una mujer de parto, la posición de Fowler, imagínense cuando daban a luz antes en la casa la partera sacaba el bebé, sacaba placenta y pare de contar, ahí moría. Sin embargo, pues qué tal una mujer que quedaba con restos de tejido, de sangre, de coágulos, de cosas así, podía morir con infección. Por eso antes las muertes por parto los porcentajes eran mucho más elevados, ¿no? Porque obviamente después había la complicación posparto, que eran las infecciones. ¿Ok? Entonces, ¿quién era el joven que me comentó eso? Nombre, por favor, que no le estoy mirando. Anwar Fatuli. Fatuli. Ok. Entonces, luego tenemos acá la posición genupectoral o maometana, también le conocen pues a esta. Esta pues es apenas obvio, ¿no? Saber para qué más la utilizan. Pues para todas las exploraciones rectales, en el caso de los hombres, la exploración de próstata, ¿no es cierto? Para cirugías rectales, por ejemplo, divertículos, por ejemplo, ese tipo ¿cómo es? De dificultades cuando se inflaman las ampollas rectales. Para todo ese tipo de situaciones, el médico va a hacer una exploración con esta posición corporal genupectoral. ¿Ok? Luego tenemos la litotomía, que también es lógica, ¿no? Aquí vemos un nombrecito que dice ginecológica. Es como una posición bastante propia, digamos, de la mujer, la posición de litotomía, porque sirve para la exploración vaginal, para cirugías vaginales, para cirugías perineales, para exploraciones urológicas, para exploración de embarazo. Muchas veces la mujer antes de dar a luz parece que ya va a tener su parto, pues va al médico, el médico le pone en posición ginecológica y hace un tacto para poder ver la dilatación del útero, y él ya va a saber si es o no es momento del parto, o es simplemente pues tal vez una inflamación o movimientos típicos que a veces tiene el bebé y ese movimiento produce contracciones. Entonces la posición ginecológica o litotomía es como bastante propia de la mujer, ¿no sé? Claro que biomecánicamente no es favorable para el parto, o sea, la mujer aquí no tiene muchas posibilidades, por eso es que para un parto a veces le inclina un poco más el chailón, la camilla, digamos así, le inclina un poco más porque mecánicamente aquí no está en muy buenas condiciones. Sin embargo, es una posición típicamente ginecológica, ¿no? Para cirugías o exploraciones de la mujer, básicamente. Profe, pero en la litotomía no existe el riesgo por lo general de sufrir lesiones de nervios periféricos. Por eso biomecánicamente no es adecuada o no es favorable para el parto. No es favorable, Profe, ¿no? biomecánicamente debería inclinarse hacia abajo como una posición Fowler. No te escuché bien, no te escuché Para que bien. sea biomecánica, ventajosamente tendría que ser como una posición, o sea, debería estar inclinado para que Sí, pueda salir. exacto. La camilla, digamos, un poco semejante a la Fowler, un poco semejante para que y es más, aquí en esta imagen que le vemos, la litotomía está básicamente para exploraciones vaginales, más no para parto, porque mire, en la parte baja la camilla sobresale la parte glútea de la mujer.
Si fuera para un parto, la parte glútea de la mujer debe estar sobresaliendo unos 3 centímetros más o menos del filo del chailón. Y el chailón debe estar con la inclinación adecuada. La inclinación también va a depender de la talla de la mujer, de la estatura de la mujer, del peso de la mujer, ¿no es cierto? La inclinación. Entonces, esta imagen que vemos aquí no está adecuada para parto porque la parte glútea de la mujer está más adentro del filo del chailón. ¿Ok? Esta imagen que vemos aquí de litotomía está exclusiva para exploraciones vaginales, ¿no? Para una exploración urológica, por ejemplo, una mujer dice, estoy con pues mucha salida de orina sin proponerlo, sin quererlo, está saliendo un poquito de flujo de orina, entonces el médico la va a poner en posición ginecológica, el urólogo, para poder explorar la vejiga. Puede haber un descenso de vejiga. Entonces, en esos casos, esta posición es la más adecuada, no va a haber ningún problema de nervios, de nada, porque es una exploración ginecológica nada más. Entonces, obviamente, el urólogo va a darse cuenta si es que hay un descenso de vejiga pequeño o grande. Si es que es pequeño, pues obviamente no va a mandar ejercicios, va a mandar algunos detalles que luego los hemos de comentar cuando tengamos que ver aparato urogenital femenino, pues ahí lo vamos a comentar. Pero, o si no, él a través de la exploración con su mano, con sus dedos, él va a darse cuenta que hay un descenso de vejiga bastante importante y que es necesaria una cirugía. Entonces, para ese tipo de exploraciones ginecológicas, esta posición es importantísima. Entonces, le repito, la imagen que tenemos aquí es básicamente para exploraciones. No es para cirugía y no es para que no es que la señora de que está aquí está dando a luz, no. Ella está acostada con su parte glútea bastante más adentro que el filo del chailón, de tal manera que esta posición está básicamente para exploración ginecológica. Profe, ¿Ok? Dígame. yo tengo una pregunta Ujú. relacionada a la nefrolitotomía, Ya, que es el procedimiento para extraer cálculos, pero a no estoy través, seguro si eso se hace en litotomía o si también se puede no. hacer en posición de Fowler. No, generalmente, como le decía, el año pasado teníamos un estudiante que a su mamacita le iban a hacer, o creo que sí le hicieron, por los cálculos, iban a hacer estallar sus cálculos porque no salía por nada del mundo y le causaba cólicos sumamente grandes. Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que, primerito, a través de una ecología, de un ecosonograma, van a ubicar dónde están los cálculos. El cálculo sabemos que está en el riñón, pero no sabemos en qué parte del riñón. Ya hemos de ver, el riñón tiene partes muy importantes. A veces esos cálculos ni siquiera están en la parte, en la corteza del riñón, sino que están en tejidos muy sensibles. Entonces va a depender de eso, de dónde esté ubicado el cálculo, qué tan grandes son los cálculos, están encarnados, no están encarnados, están cerca de un vaso sanguíneo. De eso va a depender la posición en la que pongan al paciente para hacerle el procedimiento y poder hacer estallar estos cálculos. Entonces, todo va a depender de eso. No es que la posición Fowler es únicamente para que drene o para si le cambiamos de ángulo para pacientes con meningitis o para pacientes con insuficiencia arterial, pues no son así bien exclusivas, En sino ese más caso también bien se podría utilizar la genupectoral. también, porque pues obviamente no sabemos, ya te digo, el año pasado teníamos esa madre de familia que sufría muchísimo con sus problemas renales, pero como estábamos con el problema del COVID también, entonces le postergaban a ella el procedimiento a hacerle, pero finalmente, pues no sé, sí creo que le hicieron porque ya no se habló más, el joven estaba muy preocupado por su mamá. Entonces la posición en que pongan para hacer ciertos, ciertas cirugías o ciertos procedimientos quirúrgicos invasivos o no muy invasivos, pues va a depender de las circunstancias, siempre va a depender de las circunstancias. ¿Ok? Recuerde que ahora ya hay hasta parto en agua, entonces si fuera parto en agua no le van a poner en posición ginecológica, ¿no es cierto? Por obvias razones. Imagínense, parte en agua con posición ginecológica, pues imposible.
Sin embargo, pues son todos esas circunstancias o esos indicadores los que van a determinar que el médico pueda decidir en qué posición va a trabajar mejor y también la empatía con el paciente, ¿no es cierto? Yo le decía ayer a unos jóvenes que, por ejemplo, un hombre de 50 años empieza ya con dificultades de próstata y se hace un eco y parece que está inflamada. Necesariamente el médico va a tener que hacer la exploración rectal en posición genupectoral con su mano. Le decía también que los médicos y las enfermeras se desarrolla, por alguna razón se desarrolla los pulpejos de los dedos, la parte sensible de los dedos, de tal manera que el médico con una exploración física con su mano va a darse cuenta si es que la próstata está bien inflamada, de tal manera que está obstruyendo las vías urinarias. Entonces, y resulta que este hombre es un militar de Estados Unidos y que fue amputada de sus piernas. Es imposible ponerle en posición genupectoral a este hombre por obvias razones. Él tiene amputadas sus piernas bien arriba de la rodilla y tiene prótesis. Las prótesis de Estados Unidos, no sé si se han fijado en las películas, generalmente son como es metálicas. Tienen articulaciones y todo. Entonces, este hombre del cual hablamos supuestamente pues va a ser difícil ponerle en posición genupectoral para que el médico pueda auscultar físicamente su próstata y poderse fijar si la próstata está complicando la vía urinaria, tal vez hasta parte de su aparato reproductor. Entonces, va a ser imposible ponerle en posición genupectoral a este hombre que tiene prótesis metálicas y que no va a poder o no va a ser cómodo para él. Recuerde que cuando hablábamos de Hipócrates decía la empatía con el paciente, entonces el médico tiene que desarrollar su sentido común y poder darle la mayor confianza y mayor confort a su paciente. Ser lo menos invasivo, ser lo menos agresivo en sus exámenes físicos. Entonces, obviamente, a un paciente con las características que estamos diciendo no lo va a poner en posición genupectoral, pero sí posiblemente lo ponga en posición Kraske, la última que tenemos en la imagen, esta que tenemos acá, en posición Kraske, porque ahí va a molestar menos sus prótesis y porque la posición, el chailón de la posición Kraske veo que tiene una sola correa, pero hay muy modernas ahora los chailones para este tipo de posiciones específicas, que no todos los hospitales tampoco la tienen. Entonces, pues obviamente el médico va a buscar otra posición, otro tipo de chailón en donde el paciente esté seguro y se sienta con un poquito más de confort dentro de lo difícil que ya es una exploración por próstata para los hombres. Por eso es que muchos hombres no se quieren hacer y solamente se conforman con un eco prostático. Pero, pues, repito, es el médico quien va a decidir de qué manera le facilita para él la exploración y de qué manera le facilita el confort, la tranquilidad y la confianza al paciente. ¿Ok? Profe, Listo, dígame. en la posición creas que no existe la variación de elevar las rodillas. Sí, sí, todas las posiciones o la mayoría de posiciones tienen variantes, todas. Por eso le digo, depende el objetivo del médico, depende del tipo de paciente y depende de todos esos factores para poder decidir la postura o la posición corporal o sus variantes, ¿ok? Ni no todos los chailones o las sillas mecánicas o las camas mecánicas, no todas son igualitas tampoco, cada vez salen más modernas en función de darle confort al paciente. Ya es bastante con que estén ingresando como es la mano al médico, ¿no? Ya es bastante molestia, malestar para el paciente. Entonces, pues la idea es darle confort, al menos en lo que esté al alcance, ¿no? Pues las nuevas sillas, las nuevas camillas, los nuevos chelones son un poquito más confortables, ¿no? Entonces, de ahí también las variantes. Habrán, por ejemplo, para la posición Fowler, habrán chailones que permiten en varias inclinaciones de varios grados. Habrán chailones que no permiten nada más que 2 inclinaciones y listo.
Entonces va a depender de todo eso, las variantes, ¿no es cierto? A ver, estábamos en litotomía, decíamos que básicamente es como más común esta posición para mujeres, ¿ok? Aquí tenemos la otra posición, Trendelenburg. Esta posición tiene más o tiene mejor acceso a todas las estructuras del abdomen o para cirugías gastrointestinales, para cirugías pélvicas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces también tiene variantes, ¿no? Las variantes básicamente se refieren a los ángulos, qué tan inclinado o no tan inclinado, medianamente inclinado. Y aquí tenemos lo contrario de esto, viceversa, ¿no? La anti-Trendelenburg. Esta posición también se llama Morestin. En algún texto la pueden encontrar, así como aquí dice litotomía ginecológica, este de aquí, la anti-Trendelenburg, pueden conseguirla como Morestin también a esta posición. Esta es recomendada en casos de traumatismos craneoencefálicos porque disminuye el riesgo sanguíneo. Esta también, las variantes van a ser según los ángulos, según las necesidades, ¿ok? Entonces, esta de aquí básicamente es importante porque disminuye el riesgo sanguíneo en caso de traumatismos craneoencefálicos. Y la CRASque, o también se le dice en navaja, esta postura corporal es básicamente para cirugías rectales y coxigias, más usada para eso, pero no significa que no pueda también ser usada por una exploración rectal en casos muy específicos, como nombrábamos el caso de una persona amputada. Entonces, miren, ¿qué es lo importante de todo esto? De que usted, no importa, no recuerda los nombres de esto, no importa, lo más importante de todo esto es que usted sepa que no solamente la posición ortostática es la única, sino también hay otras posiciones corporales que van a facilitar el trabajo del médico con respecto a exploraciones, con respecto a cirugías, con respecto a tratamientos específicos, invasivos y no tan invasivos, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Déjame ver. Aquí tenemos cavidades corporales, espero que ya estén mirando. Profe, se ve Se todavía quedó solo en las posiciones corporales, profe. Ya, entonces téngale paciencia que ya va a pasar. Cavidades corporales. Profe, hasta eso una pregunta sobre Ajá. la posición Trendelenburg. ¿Ya? Eh, Tengo entendido que en la posición Trendelenburg y en la anti-Trendelenburg se puede sacar diagnósticos de las displasias de cadera. Sí, sí. ¿En cuál de las dos es más A ver, efectivo sacar un diagnóstico de verá, displasias de cadera? déjeme, ahí está otra vez la de posiciones corporales. A usted me dice estas dos de aquí. ¿Cuándo va a poder sacar tratamientos de displasia de cadera? Depende de la edad del paciente. Si es un niño, por ejemplo, si es un niño en anti-Trendelenburg, ¿no? Si es un niño, un paciente joven, un paciente pequeño en estatura, porque va a depender de la máquina, del aparato donde va a estar acostado para el diagnóstico. Entonces, un niño muy pequeño no podría, porque la distancia en Trendelenburg, la distancia entre las correas de aquí y las correas de las manos es bastante. Básicamente si es que esta máquina no tiene la posibilidad de ser ajustado al tamaño del paciente, pues ahí va a preferir la de acá. Pero si esta Trendelenburg tiene la posibilidad del ajuste de correas o de acortar la camilla, pues va a ser esta de aquí, ¿ok? Entonces, todo vamos a volver a cambiar, a ver, ojalá ya usted pueda ver. Me avisa cuando ya pueda ver posiciones corporales, por favor. La diapositiva de cavidades corporales, por favor. sigue igual, profe, sigue en la de posiciones corporales. Ay, Dios mío, déjame ver, parece que a mí ahora el internet me va a fallar o que no, estoy con internet todo bien. Profe, yo creo que cuando comparte, en vez de poner una pestaña, debería poner toda la pantalla. Así se puede ver. Está toda la pantalla. Está toda la pantalla, por eso es que no los puedo mirar a ustedes, por eso es que no, sí, déjame dejar de presentar y volver. Está toda la pantalla, por eso es que no los puedo ver. Toda la pantalla. No, no está ni una ventana. A ver, vamos a ver otra vez. ¿Me avisa si puede ver ahí o no? Sí, Ahora profe. sí, ya sí le Sí. puede ver.
Yo no los puedo ver, por eso es que cuando usted me hable, dígame, no tengo el otro computador, hasta en el colegio el otro computador, entonces no le puedo ver. O déjame ver si me conecto con el celular para verles quién habla, porque a veces hablan mucho y no sé quién es, y a mí sí me gusta saber con quién estoy hablando. Déjame ver, chiquillo, déjame ver. Jenricito, dime, ya están mirando, dime qué está pasando. Sí, Lita, lo que pasa es que hay que tener activa la pantalla, la pestaña que se está presentando con la nueva configuración del Meet. Sí estás presentando bien, sino que debes tenerle activa simplemente. Ya. De ahí los otros sí vemos. Ahora ya lamentablemente no se puede ver a todos los Sí, yo chicos no en la los misma puedo ver a pantalla. los Entonces, chicos. la cuestión es minimizar y ampliar la pantalla cada vez que les quieras ver. U otro dispositivo, como tú dices. Sí, ya ahorita me estoy uniendo al, espérate. Ahorita me estoy uniendo al teléfono para poder ver. A ver, espérate. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, profe. Ya. Ahí sí, eso, gracias. Ahorita sí ya le veo a Julián. Listo, entonces miren, aquí en cavidades corporales habíamos, ¿cómo es? No sé si les habíamos comentado que era una cavidad. ¿Alguien me puede decir que es una cavidad? ¿Mm? ¿Qué se le ocurre? Es un espacio En el de espacio interior de los huesos y el diferentes cráneo. tipos de órganos. Sí, Julián, un espacio, ¿no es cierto? ¿Y qué hay en el interior de ese espacio? Órganos. Órganos, ¿ok? Entonces una cavidad es un espacio que contiene órganos. En nuestro cuerpo hay cavidades de dos tipos, o como que las clasificamos en dos tipos, ¿no? Eso, y son las cavidades dorsales, esta palabra que está acá en negro, cavidad dorsal y cavidades ventrales. Dicho en otras palabras, cavidades que están en la parte posterior y cavidades que están en la parte anterior, más o menos así, ¿no es cierto? Entonces, a las cavidades dorsales pertenecen las dos primeras cavidades, cavidad craneal y cavidad ventral. Esas dos cavidades pertenecen a la cavidad dorsal, es decir, la cavidad craneal está en la parte posterior, el conducto vertebral o la cavidad vertebral están en la parte posterior, ¿ok? ¿Qué órganos habrá, por ejemplo, en la cavidad craneal? El cerebro. Cerebro. Ajá, Pero, Héctor, profe, dígame. según el texto no decía que la cavidad dorsal se iba desde la cavidad craneana hasta la cavidad medular, no decía. La medular y conducto vertebral es lo mismo. Perdón, profe. ¿Qué hay dentro del conducto vertebral? La columna. La médula, la médula. La columna es el hueso, la vértebra. Dentro de ese hueso, verán, las vértebras tienen unos anillos, ¿sí? Tienen unos anillos. Ya vamos a ver esqueleto, ahí le van a entender mejor. Las vértebras tienen un anillo. La superposición de un anillo, ahí viene ¿cómo es? Un cartílago, luego viene otro anillo, luego viene otro cartílago, otro anillo, otro cartílago, y así van haciendo un conducto largo, largo, largo con un agujero en el centro. Ahí va la médula. Por eso también le dicen medular o cavidad medular o conducto vertebral. No, Es exactamente la médula espinal, la médula espinal. Exacto, la médula desde espinal. que se extiende desde el cerebro hasta por la parte de atrás, casi hasta el recto, creo. Exacto, hasta el coxis, desde la base del Hasta cráneo, los desde la discos. base, exacto, desde la base Ajá. del cráneo hasta los últimos discos que vemos acá, ¿ok? Entonces, mire, la cavidad dorsal está compuesta por dos cavidades, cavidad craneana, cavidad craneal, esos son los nombres que puede encontrar. Y también el conducto vertebral, conducto medular, cavidad medular, son los nombres sinónimos que los va a encontrar. Básicamente, la cavidad dorsal tiene dos cavidades, ¿no? Una en el cráneo, en la parte posterior de la cabeza, y la otra es toda la columna vertebral, ¿ok? Todo ese conducto que está. Esas son las dos cavidades que pertenecen a la dorsal. En cambio, la cavidad ventral, ¿no? Las cavidades que están en la parte delantera,
¿no? Son la cavidad pélvica, cavidad abdominal y cavidad torácica. Y escúcheme bien esto. La cavidad torácica de tórax, ¿no? La cavidad torácica está separada de la cavidad abdominal y de la cavidad pélvica. La torácica está separada de estas dos cavidades aquí en la mitad por un músculo que se llama, ¿cómo se llama? Diafragma. Diafragma. El diafragma, cuando usted tiene hipo, ahí lo siente bien el diafragma. Entonces, este diafragma, un músculo, separa la cavidad torácica y la vamos a ver acá. ¿Sí? En esta imagen que está de frente, ¿no? Aquí, la cavidad torácica está separada aquí por un músculo que se llama diafragma. En cambio, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, que las vemos aquí, abdominal y pélvica, no hay un músculo que las separe, ¿sí? Al no haber músculo que separe a la cavidad abdominal y a la cavidad pélvica, en muchos textos va a encontrar como una sola cavidad, uniendo los dos nombres. Se va a llamar cavidad abdominopélvica. ¿Sí? Los dos nombres, así ve. Abdominopélvica. Como que fuera una sola cavidad, ¿ok? De pronto va a encontrar así en algún texto. En algún texto va a encontrar la cavidad ventral, son dos cavidades, la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. Pero al decir abdominopélvica, lo que está haciendo es unir los dos nombres al no tener un músculo que separe. ¿Ok? ¿Sí está entendido esto? Entonces, no importa si en algún texto usted encuentra son solamente dos cavidades ventrales, ya usted enseguida sabe que la cavidad abdominal y la pélvica están unidas. Y la torácica obviamente no la pueden unir, ella está separada con un músculo que se llama diafragma. Está bastante definida la cavidad torácica. ¿Qué podemos encontrar en la cavidad torácica? Aquí tiene, ¿no? La cavidad pleural, la cavidad pericárdica y el mediastino. ¿Qué será la cavidad pleural? ¿Qué cosa hay aquí en esta cavidad pleural o este espacio de la cavidad torácica? Se encuentran ahí los pulmones. Los pulmones. En la cavidad pericárdica, en este espacio de la cavidad torácica, ¿qué encontraríamos? El corazón. Corazón. Y el mediastino, ¿qué será? Es el músculo que separa los pulmones. Espacio, es espacio, no es un músculo, es un espacio que está entre los dos pulmones, ¿no? Este mediastino o este espacio que hay ahí es como otra cavidad, pero es una cavidad casi sin órganos, es el espacio que está ahí como para poder albergar los vasos sanguíneos, los nervios, es un espacio que hay ahí, para que por ahí es como que un ducto, para que por ahí atraviesen muchas cosas. Este mediastino lo vamos a ver más adelante que se separa, se divide o como que lo dividen en superior e inferior, ¿ok? Y en esta parte del espacio del mediastino inferior, por ahí pega una parte del corazón. Entonces, cuando veamos corazón, ubicación, ahí lo vamos a nombrar. El corazón se encuentra ubicado en tal parte, tal, y mediastino inferior. Entonces, ya usted recuerde de qué nos estamos refiriendo. ¿Quién es el mediastino? Es una cavidad, es un espacio también que hay ahí que tiene nombre propio. Y pues por ahí permite atravesar todos nervios, vasos sanguíneos, etcétera, ¿ok? Ese es el mediastino. Entonces, toda esta parte, toda esta cavidad pleural, el espacio pericárdico y el mediastino, estos tres espacios, estas tres cavidades, forman parte de la cavidad torácica, ¿ok? Luego de estas cavidades viene el músculo diafragma y dice, bueno, este es el límite, hasta aquí es la cavidad torácica. Y luego viene toda la parte abdominopélvica o la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, ¿no es cierto? Que pues ahí están, ¿no? ¿Qué órganos estarán en la cavidad abdominal? El estómago, el hígado, el intestino. ¿Y en la pélvica? ¿En la pélvica? Estaría la vejiga, los órganos reproductores. En la pélvica está todo el sistema digestivo, el urinario, el inmunológico, que puede ser el vaso. Y también creo que está el endocrino, con el páncreas endocrino. Mire, cuando me dice a todos los órganos del aparato digestivo, ahí estamos mal, están solamente los intestinos. Recuerde que el aparato digestivo empieza desde arriba, ¿no? Entonces está parte del aparato digestivo. Pero el estómago no está también ahí. Él está como que en el límite del abdominal y la pélvica. Porque en ese caso estaría hablando de, o sea, la parte de el principio del estómago, el intestino delgado, el grueso, el páncreas exócrino, la vesícula biliar y una parte del hígado. ¿Y el tubo digestivo?
El tubo digestivo no creo que entra o sí entra en el sistema No digestivo. está, el tubo digestivo es parte del aparato digestivo, pero no está. Ajá. Los vasos. Ajá, recuerde que el tubo digestivo inclusive atraviesa el diafragma, ¿no? Entonces ya vamos a ver eso. Entonces, mire, no es que es como un mapa territorial con límites y que no te puedes pasar. Pues no, no, no. Esto de cavidades es más bien una forma de ubicar a los órganos, pero no necesariamente es que no te puedes pasar, no, no son límites territoriales, ¿no? Mire, estamos hablando de que el aparato digestivo está en la cavidad abdominal y parte de la cavidad pélvica, pero también el tubo digestivo viene atravesando cavidad torácica. Entonces, mire, viene desde la boca. Entonces, debe tomar en cuenta eso, ¿no? Que no son límites territoriales y nada de eso, ¿no? Sino que es una forma de ubicar los órganos del cuerpo humano. Entonces, esto con respecto a cavidades. Luego tenemos Profe, regiones corporales. Dígame. profe, no me acuerdo, pero no me acuerdo, por ahí leí que decía que la cavidad pélvica es la parte la que resiste toda la parte superior del cuerpo. Cavidad pélvica. Equilibrio Sí, homeostático. es la que resiste toda la parte superior del cuerpo. La cavidad pélvica resiste. Ajá. Pues no, no resiste. Lo que pasa es que decimos que la columna es quien, si hablamos de huesos, es la columna quien pues mantiene la postura. La columna es la que, especialmente la parte lumbar, es la que sostiene mucho el cuerpo humano, pero más se refiere es en términos de óseo, en términos de esqueleto, ¿no? Profe, La entonces cadera. la cavidad pélvica en el dibujo se está refiriendo más a los aparatos digestivos y a lo urogenital, ¿no? A todo lo que Al es... urogenital, básicamente al urogenital más que nada. Pero sí, ya. sí, ahí están los intestinos, ahí están grueso, delgado, están ahí, ¿no? Profe, Por eso creo es que mi por eso es compañero- que en algunos, espérate un ratito, por eso es que en algunos textos le prefieren llamar abdominopélvica para no entrar en la polémica de que si se pasó el límite, no se pasó el límite, ¿ok? Pero básicamente es por eso, ¿no? A ver, completamos o terminamos ya con esto, que es las regiones corporales. Las regiones corporales, igual, es una forma de ver anatómicamente o de usar anatómicamente los términos. Y aquí tenemos algunas regiones. Quisiera que usted le tome foto o le haga captura de pantalla o una fotito con su celular para que haga el siguiente trabajito. Así rapidito lo vamos a ir haciendo ahorita mismo. Mire, hay regiones, por ejemplo, la cefálica, está la parte frontal, la orbital, nasal, bucal, oral, etcétera. Por ejemplo, la parte glútea, en la que está, miramos la parte posterior, vemos la parte cefálica, vemos la espalda o región dorsal, escapular, vertebral, lumbar, sacra. La parte glútea, vemos donde nos sacan sangre, se llama anticubital, esa región, ¿no es cierto? La región, ¿cómo es? Anticubital es la parte delante del codo, ¿no es cierto? Entonces, la región sural es la pantorrilla, vemos las digitales de los dedos, etcétera. Entonces, estos son los nombres términos, digamos así, anatómicos. Entonces vamos con esos términos anatómicos, vamos a contestar esto, que es parte del asincrónico, luego todos tendrán que tenerlo esto, ¿no? Y dice, mire, vamos a ver quiénes pueden ir haciendo con la imagen, con la foto que tomó, vamos a ver qué podemos hacer con esto, quiénes pueden hacerlo. A ver, dice, une el término anatómico correcto de la columna B. La columna B es donde está A, B, C, D, etcétera, ¿no? Ese es el término anatómico correcto, con el nombre común que está en la columna A, para las regiones del cuerpo que se indican a continuación. Por ejemplo, en la columna A dice nalgas. Eso es lo que siempre decimos, ay, me van a poner una inyección en las nalgas. ¿Cómo es el nombre o el término anatómicamente correcto? Glúteo. La E. Glúteo, eso lo dijo Julián. Déjame ir anotando, Julián, ok. En la otra que dice espalda, ¿cuál será? Dorsal. Dorsal. Esteban. La siguiente, hombro. Lumbar. Escapular. Escapular. ¿Quién dijo escapular que no le alcancé a ver? Yo, Esteban. Otra vez Esteban. Esteban, ya. La siguiente dice delante del codo. Anticubital. Anticubital. El primero que dijo anticubital. Julián. No, Julián. Yo dije. Julián. Sí, Julián fue. Julián. Nos vamos a saltar a parte baja de la espalda.
Frontal, lumbar, lumbar. 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 ¿Quién dijo lumbar? Fatuli. Fatuli. Fatul. Ya, Fatuli ya no participa. ¿Quién dice ingle? Pélvica. Oh, Ingular. ¿No? Ingular. Ingular. Pablo, inguinal. Pablo. Inguinal. Inguinal. Frente. Frontal. Frontal. Frontal, dijo Esteban. Sí, otra vez. Planta del pie. Digital. Plantar. No, plantar. Vamos a darle a Diego porque ya dijimos que Fatuli ya no participa. Yo, profe, dije primero. Héctor, dijo primero. Yo dije primero. Ya, Héctor, ya. Listo, entonces mire, eso de aquí tiene que ponerle las letras, ¿no? Entonces, ¿cómo quedarían las letras? ¿Alguien que lo tenga completo esto? Que me lo cuente. Sería E, C, Siga. S, I, Sí. F, C, No. Dedos del pie no H, existen. ahí es H, ahí es H, ahí es H. Ya. ¿Alguien que lo tenga completo? ¿Nadie? Yo creo que acá. Ya, dígame, Esteban. A ver, P, C, H, No. F. S, H, no. ¿Alguien que lo tenga completo? Lo acabamos de decir. Bueno, le tocó hacer. La siguiente. En la siguiente, mire, asimismo con la fotito que usted tomó, ¿no es cierto? Estos dos son de la sincrónico, por favor, no se olviden tenerlos. Dice, una enfermera informó a Juan de que iba a sacarle sangre de su región antecubital. ¿Qué estamos mirando aquí? En el trabajito anterior estaban los nombres comunes y usted tenía que ponerle el término anatómico correcto. Aquí es lo contrario, ¿no? Aquí le dice el término anatómico y usted es quien va a decidir las respuestas a estos con los nombres comunes. Dice, una enfermera informó a Juan de que iba a sacarle sangre de su región antecubital. ¿A qué parte del cuerpo se refería? Esa es una pregunta. Más tarde volvió y le explicó que iba a administrarle una inyección de antibiótico en su región deltoidea. ¿Se sacó la camisa o se bajó los pantalones para que le pusieran la inyección? Segunda pregunta, ¿no? Antes de que Juan saliera de la oficina, la enfermera observó que su región sural, tercera, ¿no? Sural izquierda mostraba unos grandes cardenales. Ya vemos que es cardenales, ¿no? ¿En qué parte de su cuerpo se había hecho daño? Estamos hablando de 3 preguntas. Respóndale y quien tenga las 3 me cuenta, ¿ya? Profe, yo ya sé. Ya, a ver, ¿quién dijo? Yo, Esteban Bonifaz. Esteban, a ver, Esteban, diga. Esteban, ¿qué Ya. apellido es? Bonifaz, profe. Bonifaz. Aquí hay algunos de Esteban por ahí. Ok, cuéntame, Esteban. Listo. Cuando le va a sacar sangre de la región antecubital, está hablando de la región anterior al codo. Ajá. Listo. Delante del codo, es decir, de la vena le va a sacar. Ya, ¿qué más? Cuando le va a poner la inyección de antibiótico en la región deltoide, se tendría que sacar la camisa porque es en la parte posterior del hombro. Del En brazo. el deltoide. Ya, del brazo, ya. ¿Y en qué partes del cuerpo se había hecho daño? Se había hecho daño en el músculo cerca del músculo de la pantorrilla. Esa es la región sural. Ajá, la región sural es la pantorrilla. Ok, muy bien, señor Esteban. Vamos a ponerle una nota el día de hoy. Buen trabajo. Ok, chiquillos, todos, porque hay algunos que creo que se han conectado y se han desaparecido, todos deben tener este asincrónico, ¿no? Solamente los 2 trabajitos, el de anatómico correcto con el nombre común y este son el asincrónico de hoy, ¿no es cierto? Quien no lo hizo ahorita al momento, pues tendrá que hacerlo despuésito, ¿ok? Voy a Dígame ponerle la alguien. anterior diapositiva para tomarle un screenshot. Ya, amor, ya te pongo. Profe, le puedo decir, ya tengo la primera completa. Julián, ya tienes la primera. A ver, cuéntame la primera. ¿Cómo te quedó? A ver, diría de la columna A tenemos nalgas, que viene siendo... No. Dime solo las letras. No le vamos a... solo las letras. Listo. Solo las letras, rapidito. Tenemos la... Dime así de S y así rapidito. Viene siendo la E. Tenemos la Amor, E. dime rápido. La E, la C, la I, la H. No, ya te quedaste. F.
Es Entonces, F. ahí va la F. Ok, F, listo. y de ahí va la H. Ya no me diga más, ya no me diga más porque habrá gente que no ha hecho nada y por eso era que te decía, dilo rapidito para que nadie lo copie. A ver, Así es que, bueno, ya está la imagen, hágale capturita a este asincrónico también. Los dositos facilito, ¿no? Ya los hemos hecho en clases. De tal manera que, pues, hasta aquí, chiquillos, nos quedamos. Que tengan una buena tarde, un buen fin de semana, etcétera, 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 chiquillos. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias a Hasta ustedes. luego. No se olviden el taller, no se olviden el taller para el día lunes, ¿ok? Sí. Profe, el taller solamente se lo cuelguen en el site.